las Naciones, recuperando el diseño original, presenta al maestro Mario Barroso con Semillas de Vida. Entonces queremos que esta enseñanza de hoy llegue a mucha gente, porque vamos a hacer un acto muy importante y, como le he dicho a algunos hermanos, considero es mucho más valioso que recibir una credencial. El carnet está bien, tiene sus efectos, ¿cómo no? Sí. Pero el acto de imposición de las manos para investirle de la unción del Espíritu Santo para un ministerio fructífero, para la gloria de Dios, eso es más valioso que todo. No hay mejor credencial en la vida de un ministro de Dios que la unción del Espíritu Santo. Cuando Jesús fue al Jordán para ser bautizado por Juan, a él no le dieron unas credenciales como las que usted va a recibir hoy. Gloria. Pero a él le dieron una unción. Él no necesitaba ser bautizado para arrepentimiento de pecado, porque él nunca pecó. Aleluya. Pero él fue a Juan porque era el único ministro a quien él reconocía como ministro de Dios, quien podía investirle de la unción para ir al ministerio. Y una vez que Juan le bautizó, le ungió, él salió a cumplir los propósitos de Dios, y esas fueron sus credenciales. Amén, amén. Él fue al templo y le dieron allá en la sinagoga el rollo del profeta Isaías, y halló el lugar donde estaba escrito: hoy se ha cumplido esta profecía delante de vosotros. ¿Cuál? Que el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para... Y yo creo, hermanos, que muchos de ustedes salieron al ministerio porque recibieron el llamado. Y eso está bien. Yo sé que la gente quiere, de una manera eufórica, si es posible, ir a cumplir aquello para lo cual fue llamado. Pero debemos conocer también que la palabra nos enseña que cuando hay un llamado, hay una responsabilidad, y nosotros no podemos salir a cumplir ese llamado a lo loco. Así es. Predicando locuras. Tenemos que saber qué es lo que vamos a predicar. ¿O usted cree que Jesucristo no se preparó? A los 12 años dejó locos a los sacerdotes en el templo. Siendo un niño de 12 años, ya él estaba preparado con el conocimiento de la palabra. Y así usted va a encontrar que todos aquellos a quienes Dios llamó cumplieron esta etapa de la preparación. Así que en la imposición de las manos hay algunas cosas muy importantes que todos nosotros debemos conocer. Amén. Aleluya. Y queremos hablar de estas cosas hoy. ¿Por qué? Porque lamentablemente, como les decía al principio, hoy en día se han levantado muchos hombres diciendo: así te dice el Señor. Y hay mucha gente poniéndole la cabeza a cuanto ministro aparece por allí diciendo: así te dice el Señor. Pero recuerden que el Señor dijo que vendrían muchos lobos disfrazados como ovejas. Muchos ministros de Satanás disfrazados como ministros de justicia. Y dice que a muchos engañarán. Y una de las cosas de las cuales adolece la iglesia hoy es de una buena formación, porque no hay suficientes ministros capacitados adecuadamente para preparar, para equipar a la iglesia. Y hay muchas iglesias que se están levantando con una mala enseñanza. Entonces nosotros debemos tener cuidado de estas cosas y saber a quién le vamos a poner la cabeza para que ponga sus manos sobre nosotros. ¿Por qué? Y ya les voy a explicar cuando desarrollemos un poco el tema, y no vamos a tardarnos mucho para que usted lo entienda.
Pero hay muchos hoy de los cuales nosotros debemos tener mucho cuidado. He conocido disque profetas en una campaña al aire libre, llamando a una pareja con 2 niños que estaban allí en el público. Tú ven acá, ven acá, ven acá. Así te dice el Señor. Esa mujer con la que tú te casaste no es la voluntad de Dios, tienes que dejarla. Y el bobo, por no conocer la palabra de Dios, ha escuchado a un espíritu inmundo y ha dejado a la esposa con sus 2 niñas. Y él, como consecuencia, volvió a las drogas, y la mujer, para poder sostener a sus niños, se fue a la prostitución. Cosas como esas y mucho más allá que usted no conoce están pasándose en el seno de la iglesia porque no hay preparación. Entonces, vamos a mirar bien lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros en relación con lo que es la imposición de las manos y lo que ocurre. No se crea usted que la imposición de las manos es sencillamente un acto y ya quedó allí. Es muy importante. Y vamos a ver en la palabra que la imposición de las manos para el pueblo bíblico, para el pueblo de la Biblia, era algo de mucha trascendencia, algo que tenía mucho valor, muy importante. Vamos a leer en Hebreos, en el capítulo 6, versículos 1 al 2. Y miren lo que dice allí: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Esa palabra allí, rudimentos de la doctrina de Cristo, antes de seguir, significa las lecciones para los nuevos convertidos. Esos rudimentos significa allí las primeras cosas que se deben conocer en esta vida. Rudimentos es allí el ABC del cristianismo. Ahora vamos a ver a qué se refiere con rudimentos. Dice que debemos dejar ya los rudimentos, las primeras cosas. Tenemos que madurar, tenemos que ir mucho más allá, a donde Dios quiere llevarnos. Vamos adelante a la perfección, es lo que está diciendo. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Pero me llamó mucho la atención allí de la imposición de las manos. Hoy en día, yo he ido a iglesias y he conocido pastores que no se atreven a ponerle la mano a nadie para ministrarles algún don espiritual. Como me pasó en una iglesia bautista. Visité muchas iglesias bautistas, como muchas iglesias de la Luz del Mundo, pentecostales, etcétera, etcétera. Y hubo un mover tremendo en esa iglesia bautista, y el Señor me dirigió a ministrarles el Espíritu Santo a la iglesia y a ministrarles sanidad divina a la iglesia. Y entonces hice un llamado al pueblo y pasó todo el pueblo al altar, y le pedí al pastor que me ayudara a imponer las manos sobre las personas para que recibieran el don del Espíritu Santo. Pero el hombre no me dijo nada, y yo veía que él no le ponía las manos a nadie, él desde lejito así. Y yo le pregunté después que por qué no le ponía las manos a la gente, y me dijo: porque Pablo dice en la primera carta a Timoteo, no impongas las manos con ligereza sobre ninguno, ni participes en pecados ajenos. Hermano, pero un momentico, usted está confundiendo las cosas, porque el Señor nos manda a nosotros a que impongamos las manos sobre los enfermos para que sanen,
que impongamos las manos para impartir de lo que hay en nosotros. Pedro le dijo al cojo que estaba en Hermosa: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y le tomó por la mano derecha y lo levantó, y enseguida se le afirmaron los pies y los tobillos, y comenzó a saltar y a brincar y a caminar. Gloria a Dios. Amén. Entonces, la imposición de las manos es algo de lo cual nosotros hoy desconocemos mucho. La iglesia al principio tenía eso como el ABC de la doctrina de Cristo. Y aquí encontramos entonces que estamos hablando que la imposición de las manos es una doctrina. Y mire usted, nosotros hoy, si no conocemos esa doctrina que es básica, y para aquellos era el ABC, en donde estamos posesionados. Ay, Señor. A esta ley de la imposición de las manos también se le conoce como ley de contacto y transmisión o transferencia. Ley de contacto y transmisión o transferencia. Y a mí me gustaría que miráramos algunas definiciones para que vayamos entendiendo esto. Amén. El diccionario de teología de Harrison nos dice: dado que la mano es el principal órgano de contacto, el que se toque con ella se considera a menudo un medio de, escuche bien, transferir poderes o cualidades de un individuo a otro. ¿Usted cree que se puede? A través de toda la historia del cristianismo, a los ministros se les ha consagrado con la imposición de las manos. ¿Qué fue lo que hizo Jesús con sus discípulos? Les dio lo que había en él, les dio su ministerio, y estos a su vez lo fueron transfiriendo a los nuevos discípulos, que lo hicieron también a su vez con los que vinieron tras ellos hasta el día de hoy. Porque es una ley que fue establecida por Dios, y es una ley que tal vez nosotros no veamos con claridad cómo funciona, pero de que funciona, funciona. Algo pasa cuando nosotros ponemos las manos sobre las personas. Algo pasa, porque lo hicieron no solamente Jesús y sus discípulos, sino que desde la antigüedad, desde los días de los patriarcas, ya esta ley estaba en funcionamiento. Ya esta ley se usaba. Amén. Aleluya. La imposición de las manos se ha usado siempre. ¿Y por qué creen ustedes que se ha usado siempre? Porque es algo que Dios estableció. Yo no sé cómo funciona. El asunto es que yo le pongo las manos a usted, y de lo que hay en mí le transmito, le transfiero a usted. Y si usted lo hace, igual. Ahora imagínese usted, este pastor del cual les hablaba, el Bautista, que él no le ponía las manos a nadie. Él es un desobediente, porque Jesús ordenó allá en el Evangelio de Marcos: pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Aleluya. Pero hermano, si yo estoy enfermo, usted está enfermo porque quiere. ¿Saben por qué? El Señor Jesucristo nos dice a nosotros en su palabra, y lo viene diciendo el profeta Isaías desde la antigüedad, por allá unos 700 y dele de años, cuando él lo vio proféticamente en el sin tiempo, en el tiempo de Dios. Vio a Jesucristo cuando iba como cordero al matadero, trasquilado por sus trasquiladores, y habla de este que había de venir mucho antes de que sucediera. Y vio cuando Jesús llevó en sus llagas, llevó en sus heridas nuestros pecados, pero también nuestras enfermedades, nuestras dolencias. ¿Qué hacemos hoy en día nosotros?
Cuando sentimos un dolor, lo primero que hacemos es: voy a llamar al médico de confianza, vamos a llamar al médico de la familia, vamos a comprar una pastillita. Pero la Biblia dice que Él llevó todas nuestras dolencias y todas nuestras enfermedades. Las quitó, nos curó. Ya es un hecho. ¿Por qué entonces nosotros estamos enfermos? ¿Por qué entonces nosotros no tenemos lo que Pedro le dijo al cojo de la hermosa? Lo que tengo te doy. ¿Qué tenía Pedro? Tenía la sanidad de Dios. Tenía lo que Cristo nos dio en la cruz del Calvario. Pedro tenía no solamente la sanidad, tenía el poder para transferirla, para dársela a otros, como lo hizo con el cojo. Amén. Aleluya. Sí, Señor. Pedro le dijo: lo que tengo te doy. Y Pedro le dijo: en el nombre. Y tal vez en esto es en lo que muchos estamos fallando. Y yo digo estamos para no ofender a nadie y para generalizar. Pero él dijo: en el nombre. Y cuando usted analiza bien las palabras que se usan en la Biblia, usted va a encontrar que nombre allí es onoma. Y estamos hablando de la autoridad, de la majestad, del poder, de lo que había en Cristo y de lo que hay en Cristo. Aleluya. Amén. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con la iglesia de hoy? Onoma, Strong dice que significa autoridad, carácter. Vine, otro comentarista y que nos ha dejado un legado con unos diccionarios poderosísimos, dice: todo lo que un nombre implica de autoridad, carácter, rango, majestad, poder, excelencia, etc. Entonces, mis hermanos, cuando Él les dice: de lo que tengo te doy, en el nombre, y lo toma de la mano, está accionando, está disparando, está activando una ley poderosa que el Señor nos ha dado a nosotros para que hagamos sus obras. Cuando usted ve allá en Hebreos, en el capítulo 13, los versos 20 y 21, dice que nosotros debemos ser perfeccionados, debemos ser hallados por Dios, aptos, idóneos, capacitados, para que entonces Él pueda hacer en nosotros lo que le es agradable y perfecto. Nosotros no estamos solos. Yo les preguntaba: ¿cuántos le vieron ya? Y la gran mayoría se quedó callada. ¿Cuántos le vieron ya? Porque Él está aquí. Yo no sé si usted lo cree o no lo cree, pero yo cada vez que le di un abrazo a uno de ustedes, estaba abrazando a mi Jesús, porque Él está en usted. ¿Lo cree? Que ese amén sea bien fuerte. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Aleluya, Señor. En el nombre, Pedro estaba claro, estaba consciente, sabía muy bien lo que implicaba usar el nombre. No es Jesús. Algunas personas piensan que él estaba diciendo: en el nombre de Jesús, Jesús, Mario, Pedro, Juan. No, él estaba diciendo: en el nombre de aquel que, porque venció en la cruz, recibió lo que Pablo le dice a los filipenses en el capítulo 2. Un nombre que es sobre todo nombre. Dios le exaltó a lo sumo. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre, en la autoridad, en el rango, en la majestad, en el poder que hay en Él, se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Yo creo, hermanos, que la iglesia de Dios en nuestros tiempos, si Dios no hace algo pronto, va a caer a un estado deplorable como usted no tiene idea. Yo a veces me pongo a mirar
algunos videos, trato de que el tiempo no me sea robado por la computadora o los teléfonos del TikTok. Yo a veces miro los chats, incluso en los chats de la hermandad en Geman. Hay personas que yo no sé cómo hacen para cocinar al mediodía y en la tarde, porque en todo momento usted los ve que están subiendo videos de TikTok, videos de Instagram, videos de toda clase de redes sociales. Viven metidos en el teléfono, mirando videos y compartiendo videos. Hay un momento para todo. Hay un momento para todo. Yo a veces tomo un momento para ver, para saber lo que está pasando. Mi hermano, hay iglesias que las adoradoras suben al altar en tangas. ¿Lo cree o no lo cree? Yo lo he visto. Las adoradoras en tanga y el coro en tangas, con unos bichitos chiquiticos que no, mejor me quedo callado porque no es bueno que diga mucho de estas cosas. Está pasando, hermanos. Entonces, ¿hasta dónde va a llegar la iglesia si esto continúa así? Hermanos, es terrible. Ahora, Pedro le dijo al cojo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre, en otras palabras pudiéramos decir, y ojalá y lo podamos entender hoy, pero Jesús antes de irse, antes de partir, dijo algo a sus discípulos, y lo que le dijo a sus discípulos también nos lo dice a nosotros. Que no se movieran de Jerusalén hasta que viniera sobre ellos el Espíritu Santo, y entonces recibirían poder. ¿Recibirían poder? ¿Qué es lo que Jesús está diciéndonos allí hoy? Toda potestad a mí me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto id. Gloria a Dios. Yo tengo todo el poder, tengo toda la autoridad, yo tengo el más alto rango que pueda haber. Santo. Pablo lo dijo en Filipenses 2. Lo exaltó a lo sumo, a la posición más alta que puede haber. Y esa posición que Jesús recibió como el que venció en la cruz del Calvario, como el que venció al imperio de la muerte, como el que venció en el nombre de su Padre y nuestro Padre, aleluya. Él está sentado en el trono de gloria y Pedro está consciente de ello. Y cuando Jesús le dijo, por tanto id, Jesús les estaba delegando, escuche bien, les estaba delegando todo el poder, toda la autoridad, toda la majestad, el rango. Nosotros somos embajadores, si no, busque ya en el capítulo 5 de 2 Corintios. Embajadores del reino de los cielos aquí en la tierra. Y un embajador es un ministro plenipotenciario del reino de los cielos aquí en la tierra. Usted y yo somos ministros con plenos poderes. ¿Por qué no se mueven todos los poderes que el Señor nos dio? Por nuestra incredulidad. Porque somos incrédulos. No, hermano, yo no pongo las manos sobre nadie, porque el Señor le dijo a Timoteo, no imponga las manos con ligereza sobre ninguno. Eso nos demuestra la ignorancia que hay en el pueblo de Dios. Si sus ministros son así de ignorantes, ¿qué quedará del pueblo? Allí Pablo, de lo que estaba hablando, y usted puede mirarlo en el contexto, claramente es imponer las manos como un presbiterio para recibir por la imposición de las manos el cargo ministerial. Ahora, nosotros hoy vamos a hacer un acto aquí, vamos a imponer las manos. Lo que no podemos nosotros
los ministros que ya tenemos el ministerio, lo que no podemos nosotros darle es lo que solamente Jesús puede dar. Porque el que constituye apóstoles, ay hermano, ya se echó a perder esto. Ya usted dijo que apóstoles, ya eso no existe, ya apóstoles no hay. Profetas, menos, el último profeta fue Juan el Bautista. Evangelistas, pastores y maestros. Pues déjeme decirle una cosa. En el año 67 después de Cristo, cuando Lucas terminó de escribir el libro de Hechos de los Apóstoles, estaban en la iglesia de Antioquía, reunidos profetas y maestros. Y nombra un grupo de ministros, entre los cuales se encontraba Bernabé y Saulo, que son allí catalogados o identificados por Lucas como profetas y maestros. Tanto Bernabé como Saulo, porque aún no se le había cambiado el nombre, eran profetas y maestros. ¿Cómo entonces me dice que Juan el Bautista fue el último profeta? Y Agabo, que apareció también en esos días por allí, y le dijo a Pablo: mira, con este cinturón van a atar al dueño de quien es este cinturón, y lo van a golpear y lo van a llevar preso y van a pasar una serie de cosas. ¿Ese era o no era profeta? Aleluya. Ah, no, ya no hay más apóstoles. Pero bueno, Bernabé y Saulo fueron consagrados ese día como qué cosa, porque luego los vemos a ellos escribiendo todas esas cartas diciéndole a toda la iglesia que eran apóstoles por la voluntad de Dios. Amén. Amén, amén. Y no solamente lo dice Pablo, sino que lo dice también Bernabé, y lo dicen de Timoteo, y lo dicen de una cantidad de hombres que aparecen en el Nuevo Testamento. Pero ese no es el tema para hoy. Amén. Sin embargo, déjeme decirle entonces que cuando hablamos de la imposición de las manos, de la ley de contacto y transmisión o transferencia, hay algunas definiciones que es bueno que conozcamos. Ley es una regla universal, es un precepto impuesto por la autoridad superior. Yo pregunto, en la antigüedad, ¿quién estableció esa ley, esa regla? ¿Quién cree usted que la estableció? Dios. La más alta autoridad. Ya se lo voy a demostrar con unos textos que tengo aquí más adelante. Contacto es la acción de tocarse los cuerpos, figuradamente, relación, afinidad o roce. Tocar los cuerpos. Transmitir es ceder o traspasar a otro. Transferir es pasar de un sitio a otro. ¿Cuántos de ustedes conocen algo de mecánica? El motor está encendido y está en revoluciones. Pegado al motor hay otro aparato que lo llamamos la caja de velocidades. Algunos carros los tienen sincrónicos, otros los tienen automáticos o hidromáticos, como dice la gente. Esa caja está conectada con una transmisión al final del carro que lo conocemos como transmisión. Sin embargo, el verdadero nombre se llama diferencial. La verdadera transmisión es el efecto que ocurre entre el motor a través de la caja y a través de ese tubo que llamamos cardán, que debería llamársele más bien transmisión, porque ese es el que transmite la fuerza del motor a lo que nosotros llamamos transmisión, que es el diferencial. Realmente es el diferencial. Amén. Entonces, cuando nosotros hablamos de transmitir, estamos hablando de ceder o traspasar a otro. Cuando hablamos de transferir, estamos hablando de pasar de un sitio a otro. O sea, yo tengo, como decía Pedro, yo tengo la sanidad que el Padre me dio a través de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Pero usted tiene que saberlo, lo que usted tiene. Entonces, lo que usted tiene lo puede transferir. Usted puede
compartirlo con otros. Y esto se logra a través de la imposición de las manos. Aleluya. ¡Qué tremendo! Amén. Miren, vamos a mirar algunas acciones y voy a tratar de que no nos lleve mucho tiempo esto. Vamos a mirar las acciones que se llevaban a cabo con las manos, que constituían parte importante del ritual religioso antiguo, como también el nuevo, pues el que tenemos nosotros ahora como iglesia. Por ejemplo, y aquí, hermanos, yo les voy a pedir que ustedes como ministros reciban su parte y no se ponga bravo conmigo por lo que le voy a decir. Ármese de valor. Pero dice aquí que se usaba a través de la oración. Usted ha leído allá en Primera de Reyes, en el capítulo 8, los versículos 54 y 55. Dice: cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo. Y puesto en pie, con sus manos ¿cómo? Extendidas al cielo. Y puesto en pie, bendijo a toda la congregación de Israel, diciendo en voz alta, etcétera. Usted siga leyendo el pasaje y va a entender lo que él les dijo. Allí iba la bendición. Pero mire lo que dice Pablo cuando escribe a Timoteo en el capítulo 2, en el versículo 8. Y aquí es donde yo quiero que usted preste mucha atención. Quiero pues, dice Pablo, quiero pues que los hombres, por supuesto entendemos que esto se refiere también a las mujeres, ¿no? Porque en el Señor ya no hay acepción de personas. Habemos hombres y mujeres, pero todos somos iguales ante la presencia del Señor. Pero quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Levantando manos santas. ¿Qué significa la palabra santo aquí? ¿Qué significa levantar manos santas? Y añade sin ira ni contienda. ¿Por qué las manos deben ser santas? ¿Por qué las manos deben ser santas? Bueno, si las manos son santas, se sobreentiende, es porque el que tiene las manos es un santo. No, hermano, ya eso no existe. Hoy en día no hay santos. ¿Cómo que hoy en día no hay santos? Pablo, apóstol de Jesucristo, a los santos que están en. Amén. A usted lo lee en muchas de las epístolas. Aleluya. Amén. ¿Cómo yo voy a tener manos santas si yo no soy santo? Tengo que ser santo. Las manos tienen que ser santas. Vamos a ver por qué es necesario. Dice que esto denota la consagración formal que hay en una persona y también se relaciona con la pureza que debe haber en esa persona. Esto significa una persona santificada, piadosa, devota, consagrado, una persona en quien está la misericordia de Dios. Amén. Entonces, dice el apóstol, quiero que todos los hombres, por supuesto, entendemos aquí que no se refiere a los hombres de los que están en el mundo. Estamos hablando de los que están en la iglesia. Amén. Estamos hablando de los santos de la iglesia, porque manos santas no pueden estar en personas impuras, en personas que no están consagradas al Señor, en inicuos. No puede haber manos santas en ellos. Pero en uno que es santo, sí debe haber manos santas. ¿Por qué? Dice en primera a Timoteo capítulo 3 versos 1 al 7, no lo voy a leer todo, pero márquelo.
Voy a leer solamente los 2 primeros versículos. Palabra fiel, dice el apóstol. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo, cuando es una mujer, bueno, cuando la avispa, así dijo una vez un predicador, y cuando la avispa, habrán obispas. ¿Qué es un obispo? Hermano, no, es que los obispos son para la Iglesia Católica. ¿Será que los obispos aparecen en la Biblia allí, en la carta que Pablo escribe a Timoteo? En el capítulo 3, versos 1 al 7, ¿es para la Iglesia Católica? ¿O es que aparece allí porque es para la Iglesia de Jesucristo? Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario. Es necesario. Ahora, un obispo, pudiéramos decir que también es un pastor, pudiéramos decir que es un apóstol, amén, un supervisor de una obra. Buena obra desea, pero es necesario que el obispo, que el ministro, en este caso vamos a llamarle así, sea irreprensible. Y ustedes lean el resto del pasaje después en su casa. Es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Qué significa eso de que sea irreprensible, hermano? Sin tacha, que nadie tenga que hablar nada de él, de ella. Irreprensible. Hermanos, estamos escuchando hoy cada historia contraria de ministros que la gente no quiere ir ya a las iglesias, y he escuchado a mucha gente decir: no quiero saber nada de iglesia, yo acepto a Jesucristo, yo le oro a Jesucristo, yo estudio la palabra de Cristo, pero no quiero ir a iglesia. ¿Pero por qué no quieres ir a iglesia? Porque el pastor desgraciado de esa iglesia es un ladrón, es un fornicario, un adúltero. ¿Usted no lo ha escuchado? Señor. Hay gente que no quiere saber nada de la iglesia y piensan que toda la iglesia es así, pero no es verdad. Así es. Lamentablemente ellos no saben que dentro de esas iglesias en donde existen estos lobos rapaces disfrazados como ministros de justicia, allí hay gente que pertenece a la iglesia de Jesucristo. Amén. El trigo y la cizaña crecerán juntos, pero va a llegar un día en que el Señor va a recoger el trigo y lo va a llevar a sus graneros, y va a recoger a la cizaña y será quemada, será echada al fuego. En aquel día, dice Mateo capítulo 7, versos 22, 23, vendrán muchos y me dirán: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, sanamos a los enfermos, hicimos muchos milagros, levanté iglesias, levanté centros gerontológicos, emisoras de radio, de televisión. Señor, todo esto que hice en tu nombre. Pero en aquel día el Señor Jesucristo le dirá a muchos: yo no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad, yo no os conozco. Santo. Y eso es fuerte. Señor. Hay mucha gente metida en la iglesia, como dice el versículo el 7, también es necesario, escuche bien, también es necesario, como leíamos en el versículo 2, es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Usted le va a predicar a una persona de afuera, estamos hablando de los que no están en la iglesia, y le dicen: yo no quiero saber nada de iglesia. Mire, si quieres oramos aquí en mi casa.
Si quieres vienes y me enseñas la Biblia aquí en mi casa. Si quieres vienes y yo te aparto una ofrenda. Si eso es lo que vas buscando. Pero yo no voy a ninguna iglesia, porque fui a una iglesia primero y el pastor era un estafador. Después fui a otra iglesia y el pastor era esto. Y fui a otra iglesia y esa es una realidad que debería producir en nosotros mucha tristeza. ¿Por qué pasa esto? Hay mucha gente que se ha levantado en el ministerio solamente por el llamado. Y el llamado no es suficiente. El llamado no es todo. El llamado es la primera etapa. Amén. Tienes que ir a la segunda etapa, que es la preparación. Jesús necesita que tú te presentes ante Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa, que traza, que corta bien la palabra de verdad. Hay mucha gente predicando errores. Hay mucha gente predicando hasta doctrinas de demonios. Yo les he contado de aquel pastor en los puertos de Altagracia que antes de ir a la iglesia pasaba por la casa del brujo. ¿No se te ha revelado nada en estos días para tener de qué predicar a la iglesia? ¿Cómo le parece? Eso no es cuento, ni es cuestión de risa. Eso es una realidad. Eso se está viviendo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. ¿Tenemos nosotros buen testimonio de los de afuera? ¿Cómo nos ve la gente a nosotros? Yo les he contado que he estado vestido con ropas de mecánico lleno de grasa porque estaba reparando mi carro. Yo le meto a la mecánica también. Y yo reparo mis carros, reparo mi moto. Y cuando llegué a un taller por allá, la gente se me quedó mirando. Y yo estaba todo lleno de grasa. Y le preguntan a Águedo, que andaba conmigo: chico, ¿y ese tipo quién es? ¿Por qué me pregunta quién es ese tipo? Ese hombre es diferente, él no es igual que nosotros. Hermanos, la gente en el mundo tiene que notar quién tú eres. Porque en ti está la presencia de Dios. No puede ser que nosotros vayamos por el mundo y la gente no sienta la presencia de Dios. Cuando Jesús andaba por estos caminos en este mundo, en Él estaba la unción, en Él estaba el Espíritu de Dios. Él fue ungido y la gente decía: si tan solo tocara el borde de su vestido, seré salva. Y se metía entre las multitudes y tocaba el borde y era sana. Amén. ¿Usted cree que nosotros no somos iguales que Cristo? Juan lo dice en su primera carta, capítulo 4, verso 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues así como Él es, somos nosotros en este mundo. Y cuando dice allí como Él es, está hablando en tiempo presente, no en tiempo futuro. Como Él es. Y nosotros deberíamos preguntarnos, cuando Juan está escribiendo estas cartas, ya anciano, habían transcurrido una cantidad de años. Amén. ¿Cómo era Jesús en ese momento cuando Juan lo está escribiendo? Era aquel que estaba sentado en el trono de gloria en la majestad de las alturas. Aquel que tiene el nombre que es sobre todo nombre. Aquel a quien se le dio la más alta dignidad, majestad, autoridad, poder, señorío. Aquel que está allá al lado del Padre. Somos nosotros en este mundo casi nada, pero nosotros todavía nos seguimos viendo como bichitos. Yo he escuchado a gente decir: ay, mi hermano, mi Señor, mi Dios, ten misericordia de este hombre que es como una cucaracha, como un gusano, Señor. Y yo les he dicho: serás gusano tú, no hombre, pero yo soy un hijo de Dios. Yo soy un sacerdote del Dios Altísimo. Gusano ellos. Nosotros no somos ningunos gusanos, ni somos ningunos trapos de inmundicia, ninguna cucaracha. Somos iguales a Él. ¿Cuántos son iguales a Cristo? ¿Por qué nuestras manos deben ser santas?
¿Por qué nuestras manos deben ser santas? Miren, a través de las manos nosotros impartimos de lo que tenemos, ¿verdad? Podemos impartir bendición, ¿sí? Pero también podemos impartir maldición. ¿Se lo cree o no? Según los diccionarios, por ejemplo el nuevo diccionario bíblico dice: bendición es el otorgamiento de un bien concebido generalmente como algo material, pero que también puede denotar un bien espiritual. Ya les voy a decir lo que dice la palabra de esto. Maldición, según el diccionario de la lengua española, imprecación con que se manifiesta deseo de que venga un mal a otro. Maldición. Ahora, debemos tener claro que el propósito de Dios, cuando pensó en levantar este pueblo, esta nueva Jerusalén que somos nosotros ahora, esta iglesia conformada tanto de judíos como de gentiles, cuando Dios pensó en nosotros desde la antigüedad, ¿qué fue lo que le dijo a Moisés? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Así que nosotros debemos entender que estamos aquí para bendecir, no para maldecir. Aleluya. Si estamos para bendecir y no para maldecir, mire lo que dice Pablo cuando escribe la carta a los Efesios en el capítulo 1, en los versículos 1 al 3. Este pasaje yo creo que todos lo conocen. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, y preste atención a esto, con todas, o con algunas nada más, bendición en los lugares celestiales en Cristo. Nos bendijo con toda bendición espiritual. Ahora, si nosotros leemos en otra parte, allá en Hebreos dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del trono, del trono de las luces, ¿no? ¿De dónde? Del Padre de las luces. Amén. Ahora, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El Señor nos enseña que llamemos las cosas que no son como si fuesen. Mi hermano, nosotros somos bendición. Amén. Nosotros somos benditos. Amén. Y estamos aquí para bendecir. Amén. Y la imposición de las manos de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, tiene que ser santa. Amén. Porque por las manos transfiere, envía bendición a otras personas. Aleluya. Si tú no estás en santidad, si tú no estás viviendo en integridad, bendícela, Padre. Aleluya. Gracias, mi hermana. Se está dejando usar, mi hermana. Gloria al Señor. Mire, mi hermano, les decía, a nosotros nos enseña la palabra, y si usted estudia la carta de Pablo a los Gálatas, allí se va a dar cuenta de que nosotros somos considerados como descendientes, hijos de Abraham. ¿Abraham cómo se le llamó? El padre de la fe. Y la Biblia dice que todos los que son descendientes de Abraham también son benditos, somos de fe. Y Dios nos bendijo porque a través de nosotros Él quiere bendecir todas las naciones de la tierra. Las manos tienen que ser santas, o sea, la persona que ejerce el ministerio tiene que ser santa porque está llamado por Dios, es para transferir de la bendición que hay en Él. Aleluya. De lo que tengo te doy. Amén. Amén. Yo no sé cuántos de ustedes lo tendrán. Yo lo tengo. Usted también, pastor. Amén. Aleluya. ¿Cuántos lo tienen? Aleluya. ¿Qué tienen? Toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ay, mi hermano, es que miren, usted a veces menciona unas cosas. Yo no estoy de acuerdo con usted. ¿Y por qué? Porque cuando usted menciona a Cristo, imagínese que Cristo era Cristo, Él era Dios. Miren, hermano, me va a disculpar, pero cuando Cristo estuvo sobre la tierra y ejerció el ministerio que Dios el Padre le dio,
para que desempeñara entre los hombres, Él se vació. Aleluya. Él se despojó de su investidura de Dios, de su gloria de Dios, de sus atributos como Dios. Por esa razón, Dios tuvo que ungirlo con su Espíritu Santo para que pudiera hacer las obras de Dios. ¿Y saben por qué el Señor dice allá en Juan 14, versículo 12, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también? ¿Por qué cree que Él nos dijo que también nosotros haríamos? Hay mucha gente que dice, no hermano, nosotros no hacemos nada, el que lo hace es el Señor. Bueno, yo no sé a quién creerle, si a usted o al Señor. Porque el Señor me dice en su palabra que nosotros haremos. El que en mí cree, las obras que yo hago, vosotros también haréis. Ahora, para que el ojo se le ponga más morado todavía, dice todavía el Señor, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y yo les he explicado a ustedes, en el taller lo explicamos, qué sucedió, qué fue lo que pasó, que nos capacitó a nosotros, a la iglesia del Señor, para hacer obras mayores que las que Él hizo. ¿Qué es lo que pasó? Porque Jesús dice esto, es que cuando Él fue al Padre, a Él se le regresó la gloria que tenía con el Padre antes de que el mundo fuese, la gloria como Dios, y se sentó en el trono de la majestad de Dios en las alturas. Y ahora que Él tiene otra vez la gloria de Dios, en Juan 17, cuando usted lee la oración que Jesús hace por los discípulos y por todos los que habíamos de creer en Él por la palabra de ellos, dice, la gloria que me diste, yo les he dado. Cuando está comenzando la oración, en los primeros 3 versículos dice, Padre, ya te he glorificado delante de los hombres. Glorifícame tú ahora al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Imagínese, hermano, no solamente las obras que Él hizo, Él dice que mayores nosotros haremos. Voy a concluir buscando un pasaje en donde encontramos a Moisés transfiriéndole de la unción, de la dignidad que había en él, al que sería el encargado de continuar con su trabajo, a Josué, su sustituto. Y yo le voy a invitar que usted anote por allí, marque en su Biblia el capítulo 27 de Números y tenga presente los versículos 18 al 23. Pero me voy a quedar solamente en estos versículos 22 y 23, donde leemos, y Moisés hizo, escuche bien, que aquí es donde está el problema de muchos, y Moisés hizo como Jehová le había mandado. ¿Qué le mandó? Pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos, y le dio el cargo. Hermano, un hombre le puede otorgar el cargo a otro hombre, sí, solo cuando Jehová lo diga. Solo cuando el Señor lo mande. Estaban en el capítulo 13, versos 1 al 3, estaban reunidos allá en el templo de Antioquía profetas y maestros, y mencionan a Bernabé y a Saulo. Y dijo el Espíritu Santo. Y dijo el Espíritu Santo. Hoy en día hay muchos por allí, apóstoles, profetas, evangelistas, llamando a la gente y diciéndole, así te dice el Señor, te he llamado para que seas apóstol. Ven acá, que te voy a ungir y te voy a nombrar apóstol. ¿Qué apóstol ni que un carrizo?
El Espíritu Santo no ha dicho nada. Si Dios no ha dicho nada, ahí no se ha transferido nada. Se transfiere cuando Dios dice. Por eso es que hoy aquí en este acto que a continuación vamos a hacer, luego de escuchar dos alabanzas para que nos alegremos un poquito. Aleluya. Amén. Si quieres, hermano, vas acomodando. El hermano Rafael nos va a deleitar con dos cánticos de esos guapachosos que él sabe cantar. Amén. Ahí está ya. Amén. Mientras el hermano se prepara, concluimos entonces diciéndole lo siguiente. Nosotros aquí vamos a imponer las manos, pero no vamos a entregarle cargos a nadie. No le vamos a entregar ministerios a nadie. Y que quede claro, aquí no estamos ungiendo apóstoles, ni profetas, ni evangelistas, ni pastores, ni maestros. Estamos ungiendo ministros. ¿A qué Dios te ha llamado a ti? Eso es un asunto entre Dios y tú. Y si a nosotros, a un presbiterio que estemos reunidos en alguna oportunidad, el Espíritu de Dios nos dijera, vamos a ungir como apóstol, como profeta, o como evangelista, o como pastor, o como maestro, a fulano, a sultana, entonces procederemos y le pondremos las manos y será cuando se le entregue el cargo, o sea, el ministerio en particular que el Espíritu de Dios está diciendo. Aleluya. Hoy te vamos a poner las manos para que quede un poquito más cargo. Gloria a Dios. Le vamos a imponer las manos para transferirle de la unción. Hermano, ¿usted tiene la unción? Porque el hermano...